Radio 620 presenta La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Bienvenidos sean ustedes a este su programa de la Divina Misericordia. Yo soy Rosario Echeverría. Hoy vamos a meditar sobre la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Vamos a ver qué nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo nos dice: la vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin. Será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. Entonces aquí el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la vida eterna es la que empieza inmediatamente después de que morimos físicamente, ¿sí? Y dice que esa vida eterna no tendrá fin. Por eso se le llama eterno, porque no tiene fin. Y dice que será precedida, o sea, antes de empezar esta vida eterna, tendremos nuestro juicio particular. Jesús va a ser nuestro juez de vivos y muertos, ¿sí? Él nos va a juzgar, y es lo que se llama el juicio particular de cada ser humano. Por eso es tan importante estar preparados para ese juicio particular. Y dependiendo lo que cada quien decida libremente a dónde quiere dirigirse en su vida eterna, hacia el cielo o al infierno, de eso dependerá si iremos a la patria eterna al lado de Dios nuestro Padre, o si iremos a condenarnos por la eternidad al lado del demonio y de los miles de demonios, ¿sí? Y dice que esto será ratificado en el juicio final. O sea, cuando cada persona muere, tiene su juicio particular, donde cada quien libremente decide si escoge a Jesús como Salvador y Redentor, o si lo rechaza y prefiere irse con el demonio. Cada quien libremente lo va a decidir. Y luego ese juicio será ratificado, o sea, será confirmado en el juicio final, cuando sea el final del mundo. Ahí habrá un juicio final donde las ovejas estarán al lado de la derecha de Jesús, las cabritos estarán a la izquierda, o sea, los rebeldes, pues, estarán a la izquierda, y los mansos y humildes y obedientes y que han reconocido a Jesús como su Salvador y Redentor están a la derecha. Bueno, luego nos dice, ¿qué es el juicio particular? Es el juicio de retribución inmediata, que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo, inmediatamente o después de una adecuada purificación, o bien de la condenación eterna al infierno. Entonces, ¿qué es el juicio particular? Nos dice el Catecismo, que es lo que nos vamos a merecer inmediatamente en el momento de la muerte. Vamos a tener este juicio que nos hace Jesús, y cada uno recibe de parte de Dios en nuestra alma inmortal, cada quien, dependiendo de nuestras obras y de nuestra fe. Ahí seremos, según eso, será nuestro juicio, ¿sí? Para irnos con Dios o para rechazar a Dios e irnos con el demonio. Entonces, por eso es tan importante que esto va relacionado con nuestra fe y con nuestras obras. Por eso es tan importante hacer obras de misericordia. Porque si yo he sido misericordioso, Jesús será misericordioso conmigo, ¿sí? Y si yo he tenido fe, si yo he sido bautizada en la fe católica y he sido fiel a mi fe, no he sido rebelde, y me he mantenido en esta fe, y me acerco constantemente al sacramento de la confesión, al sacramento de la Eucaristía, todos los domingos que voy a misa, y cumplo los 10 mandamientos de la ley de Dios por amor a Dios, entonces me estoy manteniendo fiel en la fe que he recibido desde niño, porque pues Dios nos ha puesto a cada quien en un lugar. Mucha gente hemos sido bautizados en la fe católica, y Dios quiere que permanezcamos en esta fe católica, ¿sí? Y que demos frutos como buenos católicos, no que nos salgamos y digamos, ay no, es que yo como el vecino no se porta bien y es mal católico, pues yo me salgo. Porque eso es un pretexto para alguien que es tibio y mediocre y deja la fe católica y busca otra.
gravemente, porque Dios no se equivoca. Dios a cada quien nos pone en el lugar que Él considera que está bien para nosotros. Y si me pone a mí en la fe católica, quiere que yo sea una buena católica. Si a mí me pone, quizás en otra religión, en la que ustedes quieran, pero desde que nací yo estoy en otra religión, yo tengo que dar frutos en la religión en que estoy, ¿cierto? Y a lo mejor nadie me ha enseñado nada. A lo mejor hubiera nacido yo en África o en la selva, y a lo mejor nadie nunca me hubiera hablado de ninguna religión. Y yo, con mis buenas obras, quizás si yo siempre hubiera sido ayudadora en mi casa, compartiendo lo que tengo, siendo generosa, siendo humilde, buena, con toda la gente que me rodea, aunque yo no hubiera tenido ninguna fe porque nadie me la ha enseñado, pues Jesús, por mis obras, me va a salvar. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante que los católicos estemos conscientes de todos los dones que hemos recibido, porque mientras más dones hemos recibido, más frutos se nos va a pedir. Si yo como católica soy tibia y mediocre, y nunca voy a misa, nunca estoy cerca de los sacramentos, y nunca soy misericordiosa con los demás, difícilmente me salvaré, aunque sea católica, y aunque haya recibido el bautismo, la confesión, la confirmación, la Eucaristía. Pero como no he dado frutos, pues por los frutos Jesús me va a juzgar, por mis obras, ¿cierto? Pero imagínense una persona que nace, pues como les decía hace un rato, en la selva, y ha recibido muy poquito materialmente y nada espiritualmente. Quizás nadie le ha enseñado nada, en ninguna fe, en ninguna creencia. Pero él con lo poquito que tiene trata de ser bueno, según lo que le inspira su conciencia, ¿sí? A ser una persona buena, ayudadora, humilde, generosa. Pues esa persona fácilmente entrará al cielo, más fácil que ese católico que rechaza su fe y se sale a otra religión, se cambia, ¿sí? O simplemente dice, ay, yo ya no creo, yo soy ateo. O yo voy a misa cuando me nace, cuando quiero y cuando se me antoja. Y pongo a Dios como lo último en mi vida. Grave, muy grave. Porque por eso los católicos tenemos tantos dones que Dios nos ha dado, entre ellos los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son vigentes hoy en día. Y tenemos la obligación de conocerlos y de buscarlos. Yo se los puedo leer rápidamente, pero ustedes tienen que profundizarlos para darse cuenta que hay que cumplirlos, y lo mejor sería, lo óptimo, por amor a Dios, no nada más por obligación. Y los 10 mandamientos se los voy a recordar rapidito para que así nos demos una leve recordada de lo que tenemos que cumplir siendo católicos. Dice, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas, que quiere decir ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo, no robarás. El octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el 10º, no codiciarás los bienes ajenos. Esto es una leve recordada para que ustedes, ojalá lo busquen en internet, pueden buscar Catecismo de la Iglesia Católica y ahí les sale. Y vienen los 10 mandamientos, para profundizarlos y hacer una buena confesión de nuestra vida cuando hemos fallado. Pero entonces saber que yo, siendo católica, he recibido tantos dones, los sacramentos, bautismo, confesión, confirmación, Eucaristía, el sacramento del matrimonio para los que son casados por la Iglesia, que ojalá nadie estuviera juntado, todos estuviéramos casados, es lo agradable a Dios, para tener la bendición de Dios. Y el orden sacerdotal para los sacerdotes, y la extremunción o unción de los enfermos para la gente que está enferma. Bueno, y además todos los católicos tenemos la Sagrada Biblia, ¿sí? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Todas las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia. Tenemos el ejemplo de la vida de los santos. O sea, tanta riqueza espiritual. Y entonces Dios, el día de nuestro juicio particular, nos va a decir Jesús, hijo, ¿qué has hecho con esos dones que te he dado? ¿Los has usado para bien? ¿Para tu vida espiritual? ¿Para crecer en tu vida espiritual? ¿Para el crecimiento de tu alma? ¿O los has dejado a un lado y has sido un hijo rebelde y soberbio y has hecho lo que quieres de tu vida y te has alejado de mí? Entonces, es muy importante saber que mientras más dones hemos recibido, más frutos se nos va a pedir. Por eso en ese juicio particular, Dios va a ser más exigente con nosotros los católicos, porque se nos ha dado mucho más. Por lo tanto, nos va a pedir mucho más, muchos más frutos. Frutos de ser buenos hijos de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por eso es tan importante cumplir y perseverar
en nuestra fe y hacerlo siempre por amor a Dios. Por eso Jesús encerró los 10 mandamientos en 2, en amar a Dios sobre todas las cosas, porque los 3 primeros mandamientos van dirigidos a Él, y amar al prójimo como a uno mismo, porque los otros 7 van dirigidos al prójimo. Bueno, entonces ese juicio particular que se nos hará en el momento de nuestra muerte, que Jesús nos hará a cada persona en lo personal, lo único que tendremos a favor nuestro son nuestras obras de amor al prójimo por amor a Dios. Y nuestra fe, o sea, creer en Dios, recordar el credo, que es el acto de fe nuestro, en quién creemos, ¿sí? Y porque creemos en Él y lo amamos, por eso amar a los demás, amar al prójimo y hacer obras de misericordia. Entonces, no olvidarnos de que en este juicio solamente nos va a servir nuestras buenas obras por amor a Dios. ¿Sí? Amar al prójimo por amor a Dios y estar preparados. Nunca sabemos cuándo Dios nos va a llamar a este juicio particular. Y ahí solamente podemos mostrar las obras de misericordia que hayamos hecho, tanto corporales como espirituales. Ustedes las pueden buscar también en Internet para quienes no los conozcan. ¿Sí? Vienen. Y es importante empezar a ser una persona amorosa con el prójimo, por amor a Dios. Caritativa con el prójimo, con los más cercanos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Dios nos pone todos los días ocasiones para practicar las obras de misericordia, porque así, siendo misericordiosos con los demás, Él será misericordioso con nosotros, especialmente en el momento de nuestro juicio particular, en el momento de nuestro encuentro con Él, cara a cara, para ver qué va a ser de nuestra vida eterna. Vamos a ir un corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida, en cualquier momento y situación. Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso con nuestro tema del día de hoy, la vida eterna. Vamos a ver qué más nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿qué se entiende por cielo? Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara. Viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. Entonces el cielo, nos dice el Catecismo, es el estado de felicidad suprema y definitiva, o sea, la mayor felicidad que podamos tener va a ser en el cielo, ¿sí? Al lado de Dios, y para siempre, eternamente, porque por eso es definitivo. Y todos aquellos que mueren en gracia de Dios, por eso es tan importante la confesión para vivir en gracia de Dios, este sacramento que nos lava el alma, y especialmente cuando vivimos en pecado mortal, cuando no cumplimos los 10 mandamientos de la ley de Dios, vivimos en pecado mortal. Entonces hay que acercarse a la confesión sin miedo, sin temor, sabiendo que ahí nos espera Jesús en la persona del sacerdote. Y ahí, en el momento de la confesión, cuando el sacerdote nos da la absolución, huye el demonio que estaba reinando en nuestro corazón cuando vivimos en pecado mortal y empieza a reinar Jesús en nuestro corazón. Y ahí vivimos en estado de gracia, en gracia de Dios, agradables a Dios. Jesús reinando en el corazón de cada ser humano, que es lo que Él quiere. ¿Sí? Bueno, pues los que viven en gracia de Dios y mueren en gracia de Dios, entonces ellos sí se van a ir al cielo, pero pasarán directamente los que no tienen necesidad de purificación. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros los mortales, pues como muchas veces caemos, nos acercamos a la confesión, pero falta, ahí se nos perdona nuestros pecados, pero falta que purifiquemos, que reparemos nuestro pecado. Muchas veces sí, la gente lo repara aquí en la tierra y eso está muy bien. ¿Cómo lo podemos reparar? Pues cuando estamos enfermos y ofrecemos nuestra enfermedad. Unido a Jesucristo en la cruz, se lo ofrecemos a Dios Padre por la conversión de los pecadores, por la conversión de mi familia, o para reparar mis pecados, ¿sí? O cuando hacemos sacrificios, hacemos obras de misericordia para reparar nuestras faltas, nuestros pecados, ¿sí? Entonces todo eso va a ir evitándonos el purgatorio. Por eso una persona que vive ya preocupada de su vida eterna, de su salvación, y está consciente de lo importante que es estar de verdad preparada, pues se preocupa de reparar el pecado. Además de confesarlo, en el sacramento de la confesión, pues después reparar el pecado.
siendo misericordiosos, practicando las obras de misericordia, ofreciendo sacrificios, ayunos, penitencias, ofreciendo la enfermedad, ofreciendo la vida diaria, ofreciendo nuestro trabajo diario, siempre, todos los días al despertar, ofrecer nuestra vida diaria a Dios Padre uniendo a Jesucristo en la cruz por la conversión de los pecadores o para reparar nuestra vida de pecado anterior. Bueno, los que viven en gracia de Dios y ya están sin necesidad de purificación pasan directamente al cielo. Los que sí tienen necesidad de purificación, para que el alma, su vestido, el vestido del alma esté impecable, pues tienen que pasar al purgatorio, que la verdad yo creo que vamos a ser la mayoría de los seres humanos. Pues Catecismo nos dice que entonces los que no necesitan esto de purificar el alma van directamente al cielo y ahí se reúnen en torno a Jesús, a la Virgen María, a los ángeles y a todos los santos. Y ahí se forma la iglesia en el cielo, donde todos vemos a Dios cara a cara. Así lo veremos, ¿sí? Y viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, e interceden ellos por nosotros. ¿Sí? Los que estamos aquí en la tierra intercedemos, rezamos por los que están en el purgatorio, para que pronto puedan entrar al cielo. Los que están en el cielo interceden por nosotros. Los que están en el purgatorio también interceden por nosotros. ¿Sí? Por eso es comunión de los santos. Todos rezamos unos por otros. Luego nos dice el Catecismo, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. O sea, el purgatorio es un lugar donde vamos a ir a purificarnos, purificar nuestra alma, nuestra vestimenta por las manchitas que tenga, porque necesita para entrar al cielo estar impecable, ¿sí? No puede entrar al cielo nadie que esté en pecado, nadie que esté con manchas en la vestimenta. Entonces, tenemos que pasar al purgatorio para que así nuestra alma, nuestro vestido quede blanco, purificado, para poder llegar a la presencia de Dios. Solamente los santos pueden entrar al cielo. Entonces, en el purgatorio nos purificaremos hasta que seamos santos. Nuestra alma esté impecable para poder entrar al cielo. Y por eso es tan importante nuestra oración por las almas del purgatorio, o nuestros ofrecimientos, o sacrificios, o ayunos, o penitencias, porque todo eso que ofrecemos por las almas del purgatorio van a hacer que ellas puedan entrar mucho más rápido al cielo. Es importantísimo ayudarlas de esa forma, y ellas nos ayudan con sus oraciones intercediendo por nosotros, desde el purgatorio. Bueno, pues entonces el purgatorio es el estado de los que mueren en gracia de Dios, en amistad con Dios, pero, aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan purificar su vestimenta, su alma, para poder entrar a la gloria eterna del cielo. Y luego nos dice el Catecismo, ¿cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones, de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos nosotros a las almas del purgatorio para que pronto entren al cielo? Pues ofreciendo especialmente la Santa Misa por ellas, o mandando hacer misas por ellos, la limosna, dar limosna por ellos, indulgencias plenarias y obras de penitencia. Todo esto podemos ayudar, y sacrificios y ayunos, para así ayudar a que las almas del purgatorio puedan entrar pronto al cielo. Y luego nos dice el Catecismo, ¿en qué consiste el infierno? El infierno consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección, en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras, «Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno». Entonces el infierno consiste en la condenación eterna, o sea, no tiene fin, ¿sí? De todos los que mueren, pero libremente ellos rechazan a Dios, mueren en pecado mortal, obviamente no están en gracia de Dios, está reinando en su corazón el demonio, y ellos rechazan a Dios en el momento de la muerte. Claro, porque el demonio les pone esa tentación, y si ellos toda la vida han estado en cosas malas, pues el demonio está reinando en su corazón, y el demonio está ahí tratando de atrapar esa alma, como le pasaba a Faustina en una ocasión que Jesús le pide oración
para que rece la coronilla para ayudarle a salvar un alma. Y ella escribe que ella fue llevada a una cabaña en el campo y ve a un hombre agonizando, su ángel de la guarda en la cabecera y lleno de demonios esperando atrapar esa alma. Y esa alma está a punto de caer en la desesperación porque está en pecado mortal. Y los demonios lo que quieren es atraparla, ¿sí? Engañarla, hacerla creer que Dios ya no puede perdonarla. Eso es lo que le hacen creer. Y ella pierde la esperanza de la salvación. Por eso cae en la desesperación. Y gracias a que Santa Faustina reza la coronilla, la Divina Misericordia, por esa alma, pues esa alma se acoge a la Divina Misericordia y no se condena. Obviamente pasará al purgatorio todo el tiempo que Dios lo decida purificarse, ¿sí? Pero no se condenó, gracias a la oración de Faustina. Por eso es tan importante rezar siempre la coronita, la Divina Misericordia, por las almas que están agonizando. Es importantísimo, y por la conversión de los pecadores. Porque esa oración, la coronita, es tan poderosa que una vez que la recemos por la conversión de un alma, y Jesús se encarga de que esa alma se convierta. Bueno, entonces ya vimos que el demonio lo que quiere es atrapar esa alma para llevarla a la condenación. Esa alma que vive en pecado mortal. Y esa alma libremente escoge irse con el demonio. ¿Por qué? Porque ha vivido siempre sumergida en el mal y siente ya esta tentación y siente el demonio le hace creer que ya no tiene salvación. Y ella rechaza a Dios libremente. ¿Sí? Porque a lo mejor no hay nadie que rece por ella, tristemente. Y dice el catecismo que la pena principal del infierno es la separación eterna de Dios, o sea, separarnos de Dios para siempre, por toda la eternidad. Y donde únicamente el hombre encuentra felicidad y vida es al lado de Dios. Para lo que hemos sido creados es para volver a Él. Ustedes recuerden que Dios nos crea físicamente y nos da a cada ser humano cuando hemos sido concebidos en el vientre de nuestra madre. En el momento de la concepción, Dios nos da el alma a cada ser humano. Y quiere que esa alma vuelva a Él. Por eso hemos sido creados para volver a Dios. Dios nos da el alma y quiere que esa alma libremente decida volver a Él. Por amor a Él, volver a Él. ¿Sí? Y por eso la prueba nuestra es estar aquí en la tierra, para ver quiénes pasamos bien la prueba y quiénes no. Dios nos ama tanto que no nos quiere obligar. Él no nos obliga a que nosotros entremos al cielo obligatoriamente, no. Él quiere que cada quien lo decida, por amor a Él, por amor a Dios, escoger ir a la vida eterna. Por eso es tan importante qué hacemos de nuestra vida. Porque si yo desde ahora me propongo volver a Él y me acerco a la confesión y empiezo a reparar mis pecados, pues Jesús obviamente se va a encargar de que yo esté siempre a su lado y de que Él me lleve a su lado para la vida eterna. Ya desde aquí de la tierra voy a empezar a gustar de los goces eternos. Pero si yo desde ahora digo, no me interesa, yo rechazo a Dios y yo prefiero hacer las cosas del demonio, pues libremente yo estoy buscando la condenación eterna. Libremente. ¿Sí? Entonces, cada quien es libre de escoger qué quiere de su vida eterna. Pero recordemos, no va a tener fin. Eso es lo más importante, saber que esto no tendrá fin. La vida terrenal tiene fin. La vida eterna no. Y la vida terrenal es la prueba que tenemos que pasar, a la cual Dios nos da vida para que, a ver si somos buenos y misericordiosos y amamos a Dios y amamos al prójimo, a ver si pasamos la prueba de nuestra vida, para que en el momento de la muerte, en el momento de nuestro juicio particular, escojamos y vayamos con nuestro Padre Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Y qué es para lo que hemos sido creados. Pero libremente lo tenemos que decidir, por amor a Dios. Bueno, pues ya esto es importante para que cada quien lo medite, lo profundice, y de aquí en adelante estar decididos a cambiar de vida, a saber que tengo la posibilidad de que Dios me perdone aunque yo haya sido el peor pecador. Si yo me acerco ahora a la confesión, Dios siempre me quiere perdonar, Él nunca me deja de amar, porque es mi Padre, es quien nos ha creado. Bueno, vamos a ir a un corte y continuaremos. La Divina Misericordia en tu vida, en cualquier momento y situación. Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso con nuestro tema del día de hoy, la vida eterna. Y vamos a ver esta visión que tuvo Santa Faustina sobre dos caminos. Ella escribe: un día vi dos caminos, un camino ancho, cubierto de arena y flores, lleno de alegría y de música, y de otras diversiones. La gente iba por este camino bailando y divirtiéndose,
Llegaba al final sin advertir que ya era el final, pero al final del camino había un espantoso precipicio, es decir, el abismo infernal. Aquellas almas caían ciegamente en este abismo. A medida que llegaban, caían, y eran tan numerosas que fue imposible contarlas. Y vi también otro camino, más bien un sendero, porque era estrecho y cubierto de espinas y de piedras, y las personas que por él caminaban tenían lágrimas en los ojos y sufrían distintos dolores. Algunas caían sobre piedras, pero enseguida se levantaban y seguían andando. Y al final del camino había un espléndido jardín, lleno de todo tipo de felicidad, y allí entraban todas aquellas almas. Enseguida, desde el primer momento, olvidaban sus sufrimientos. Pues en esta visión Faustina nos está hablando del infierno y del cielo. Pues nos dice que ella ve estos dos caminos, uno ancho, lleno de flores, arena, alegría, música y diversiones. Y que la gente que iba por ese camino, todos iban bailando, divirtiéndose, contentos, cantando, y llegaban al final sin darse cuenta que era el final. Pero al final de ese camino había un espantoso precipicio, es decir, el abismo, o sea, caían al infierno, el abismo infernal. Aquellas almas, ella dice que caían ciegamente sin darse cuenta en ese abismo, y a medida que llegaban iban cayendo. Y dice que eran muchísimas, que eran tantas, tan numerosas que era imposible contarlas. Claro, porque el demonio nos hace creer que en el mundo estamos aquí solamente para divertirnos, pasarlo bien, solo diversión. Nadie quiere sufrir, nadie quiere un poco de sacrificio, ni de hacer obras buenas. No, nadie quiere ningún esfuerzo. Queremos que todo sea fácil y diversión. Pues tristemente es un engaño del demonio. Ella dice que en el otro camino que ella ve que es un camino mucho más estrecho, es un sendero estrecho y cubierto de espinas y de piedras. Y las personas que por ahí caminaban tenían lágrimas en los ojos y sufrían distintos dolores y sufrimientos. Y algunas personas caían sobre las piedras, pero se levantaban y seguían andando. Y al final de ese camino había un espléndido jardín, lleno de todo tipo de felicidad, y allí entraban todas las almas. Enseguida, desde el primer momento en que entraban, ellas olvidaban sus sufrimientos, pues este camino nos llevaba al cielo. Es el camino que lleva al cielo, el camino de sufrimiento, de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, ¿sí? Las personas que caminan ahí sufren, tienen lágrimas en sus ojos, pero Faustina nos dice que cuando ya llegan a la vida eterna, ese jardín espléndido que es el cielo, se les olvida inmediatamente el sufrimiento que han tenido en su vida. Pues esos son los dos caminos. Y tenemos que estar atentos en nuestra vida diaria. Porque quizás el demonio nos hace creer que el único camino bueno es la diversión. Y nosotros nos encanta divertirnos. ¿Cómo no? A todos nos encanta divertirnos y pasarlo bien. Y gracias a Dios todos podemos tener momentos de diversión y de alegría. Y de felicidad. Claro que sí. Gracias a Dios. Pero también tenemos momentos de sufrimiento, de esfuerzo, de sacrificio, de penitencia. ¿Sí? Entonces, saber diaria para ser buenos hijos de Dios, tenemos que saber también caminar por este camino de esfuerzo, de sacrificio, de enfermedades, de problemas difíciles, y estar al lado de Él. Y esforzarnos por ser buenos hijos de Dios, cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, obedeciendo a Dios, siendo hijos obedientes y humildes, mansos y humildes de corazón. Cuando somos rebeldes y no queremos cumplir los 10 mandamientos, y nada más queremos diversión y pasarlo bien, y no hacer nada a favor de nadie, y mucho menos amar a Dios, y no amar al prójimo, pues ahí estamos siguiendo este camino que nos lleva a la condenación eterna, tristemente, y estamos pensando que es la única forma de estar felices, y no es cierto. Y estamos imitando, ¿saben a quién? Al demonio. El demonio fue soberbio, cayó en el pecado de soberbia. Y él no quiso ni obedecer a Dios, ni amar a Dios, ni reconocerle a Dios, ¿sí? Él quiso ser como Dios. Y nosotros, cuando somos rebeldes y no queremos cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios, estamos imitando al demonio, tristemente. Entonces estemos atentos con nuestra vida diaria. Dios quiere que todos entremos al cielo, a esa vida eterna, esa felicidad eterna.
¿Y quién nos vino a enseñar el valor del sufrimiento? Jesucristo. Jesucristo y la Virgen María. Jesús que murió en la cruz por nosotros, para abrirnos las puertas del cielo, para toda la humanidad. Y quiere que todos entremos al cielo. Él no ha rechazado a ninguno. Él murió en la cruz para salvar a todos. Pero cada quien libremente lo va a decidir y lo va a escoger. La Virgen María sufrió enormemente, como nadie, viendo a su hijo crucificado, viendo a su hijo en su pasión dolorosa, cuando fue flagelado, cuando iba cargando la cruz, cuando lo coronaron de espinas. ¡Qué sufrimiento tan grande para una mamá! Pues ella lo hizo y lo llevó con amor. ¿Sí? Todo por amor a Dios y por amor a nosotros, porque sabía que así Jesús iba a abrirnos las puertas del cielo, iba a comprar el cielo para nosotros. Y nosotros tenemos que ser hijos obedientes y saber que el sufrimiento tiene un valor a los ojos de Dios altísimo. Si una persona está enferma, si una persona sufre diferentes situaciones en su vida, puede sacar provecho de ese sufrimiento cuando se lo ofrece a Dios Padre, uniéndolo a Jesucristo en la cruz, para reparar sus pecados o por la conversión de los pecadores, o por las intenciones del Inmaculado Corazón de María. Y así, en vez de uno renegar y rechazar el sufrimiento y el sacrificio y la enfermedad y el dolor, uno puede sacar provecho ofreciéndoselo a Dios Padre, unido a Jesucristo en la cruz, por la conversión de las almas o para reparar nuestros pecados. Y así podemos empezar a ir purificando nuestra alma y preparándonos para entrar a la gloria eterna que Dios quiere para nosotros. Dice Faustina, una vez que ella tuvo una visión sobre el cielo, ella dice: de repente vi una claridad inaccesible en forma de una habitación de cristal, tejida de ondas de luz impenetrable a cualquier criatura o espíritu. Para entrar en la claridad había 3 puertas, y en ese instante Jesús, con el mismo aspecto que tiene en la imagen de la Divina Misericordia, entró en aquel resplandor a través de la segunda puerta, hasta el interior de la unidad. Es la unidad trinitaria, que es inconcebible, infinita. Pues ella tuvo esta visión, que vio una claridad, ¿sí?, así como una habitación de cristal y llena de ondas de luz, impenetrable para cualquier espíritu o criatura. Y para entrar en esa claridad, ella dice que habían 3 puertas, y en ese momento Jesús entró por la segunda puerta, ¿sí?, con ese resplandor tan grande que él tiene, y vio que ahí estaba la unidad trinitaria, o sea, la Santísima Trinidad, que es pues Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que nosotros como seres humanos todavía no podemos concebir ni entender lo que es eso, pero es el reino de los cielos que Dios tiene preparado y nos invita a cada uno de nosotros a entrar a esa habitación, esa casa de Dios especial para nosotros, llena de luz, llena de amor, llena de felicidad. Y en otra ocasión Faustina también fue llevada al cielo y ella escribe: en aquel momento vi a la Santísima Trinidad, la grandeza de su majestad me penetró profundamente y no me atreví a repetir la plegaria. En aquel mismo instante sentí en mi alma la fuerza de la gracia de Jesús que mora en mi alma. Al darme cuenta de esta gracia, en el mismo momento fui raptada delante del trono de Dios. Qué grande es el Señor y Dios nuestro, e inconcebible es su santidad. No trataré de describir esta grandeza porque dentro de poco la veremos todos, tal como es. Pues ella también, por segunda vez ella, vio a la Santísima Trinidad, vio su grandeza, su majestad, y penetró profundamente en ella. ¿Sí? Y ella dice que en ese instante sintió en su alma la fuerza de la gracia de Dios, que habita en su alma. Ella vivía en gracia de Dios, claro. Y al darse cuenta de esa gracia, ella fue raptada delante del trono de Dios, fue llevada enfrente de Dios, al trono de Dios. Y nos dice que qué grande es el Señor y Dios nuestro, e inconcebible es su santidad, o sea, no lo podemos entender ni conocer. Y por eso nos dice que ella no tratará ni de describirnos esta grandeza, porque dentro de poco todos la veremos, pues los que lleguemos a la presencia de Dios en el cielo. Por eso estamos todos llamados a esa presencia de Dios. Dios quiere que todos entremos al cielo. Su majestad nos envolverá, nos sumergirá enfrente de Dios. Así estaremos viendo a nuestro Padre Celestial y viendo cuánto Él nos ama. Y la felicidad eterna nos llenará el alma por el conocimiento que tendremos de Dios y por la vida de Dios en nosotros. Tenemos que ir desde ahora teniendo conciencia de la importancia de prepararnos para llegar a esa gloria eterna al lado de nuestro Padre Dios, que es lo que Él quiere para cada ser humano. Él quiere que nuestra alma llegue a Él. Para eso fuimos creados,
no dejarnos engañar con las cosas del mundo. Está muy bien que nos divirtamos. Dios nos permite momentos de alegría, de felicidad, de gozo, de momentos contentos, ¿sí? Pero no creamos que solamente es eso la vida, ¿sí? Nuestra finalidad en la vida es que nuestra alma vuelva a Dios. Y tenemos que vivir también momentos de sufrimiento, de enfermedad, de momentos difíciles, de sacrificio. Y pongamos siempre a Dios, es la recomendación que yo doy, poner siempre a Dios como lo más importante en nuestra vida. Si ponemos a Él como lo más importante en nuestra vida, y por amor a Él, empezamos a vivir las obras de misericordia, practicándolas siempre con toda la gente al lado nuestro, los más cercanos, y en cada día tendremos muchas oportunidades para hacer obras de misericordia, hacerlas. Y también saber que Dios quiere que siempre vivamos en gracia de Dios cumpliendo los 10 mandamientos, por amor a Él. Entonces por eso es tan importante poner a Dios como lo más importante en nuestra vida, y todo lo demás, Él nos lo dará por añadidura. Vamos a ir un corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida, en cualquier momento y situación. Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. La familia que reza unida, permanece unida. El Santo Rosario es un arma de protección y de ayuda y unidad a la familia. Reza diariamente el Rosario. Participa e invita a otros a ser parte de esta cruzada por México, con al menos 12 millones de personas que rezarán diariamente el Rosario en México. Es por ti, por tu familia y por la paz de México. Para mayores informes, visita nuestra página web rosariopormexico.com. ¡Regístrate! En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso con nuestro tema del día de hoy, la vida eterna. Y vamos a ver cómo Santa Faustina en una ocasión fue llevada al purgatorio. Ella escribe así: Vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas, ¿cuál era su mayor tormento? Y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba a las almas en el purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ellas, sin embargo mi ángel de la guarda me hizo seña de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento, y oí una voz en mi interior que me dijo, mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Pues Faustina nos cuenta cómo ella fue llevada al purgatorio por su ángel de la guarda. Dice que ella se encontró en un lugar nebuloso, lleno de niebla, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes, o sea, muchos, miles de almas sufriendo para purificarse. Estas almas, dice Faustina, que hacían oración con mucho fervor, con mucha fe, con mucha piedad, pero sin eficacia para ellas mismas. O sea, ellas no pueden rezar para sí mismas. Ellas pueden rezar por nosotros, para nosotros, intercediendo por nosotros, pero no para ellas. Solo nosotros podemos ayudarlas a ellas, con nuestras oraciones, con nuestros sacrificios, mandando a hacer misas por ellas. Si de verdad queremos a una persona que ha fallecido, si de verdad la queremos, si de verdad nos interesaba, pues ofrecer misas por ellas. Las llamas que las quemaban, a Faustina no la tocaban. Su ángel de la guarda no la dejó ni por un solo momento, siempre estuvo a su lado. Y ella le preguntó a las almas del purgatorio cuál era su mayor tormento. Y todas ellas le contestaron que su mayor tormento era la añoranza de Dios. O sea, ellas añoraban a Dios. ¿Por qué? Porque ellas en su juicio particular ya habían visto a Dios. ¿Sí? Habían visto a Jesús. Por lo tanto, su alma los deseaba volver a Dios rápidamente, pero no podían porque tenían que purificarse.
porque ellas mismas se dan cuenta que mientras su alma no esté impecable no pueden ir a la presencia de Dios, pero ellas añoraban a Dios. Así como nuestra alma aquí en la tierra también lo añora, si nosotros la escuchamos, si tenemos momentos de silencio y de oración, en silencio, vamos a ver cómo nuestra alma añora a Dios. Escuchemos a nuestra alma. Bueno, y entonces Faustina dice que vio ahí a la Santísima Virgen María que visitaba a las almas en el purgatorio, y las almas del purgatorio la llaman la estrella del mar. Y la Virgen María les lleva alivio. Y dice Faustina que deseaba hablar un poco más con ellas, pero su ángel de la guarda le dijo que ya tenía que salir. Salió de esa cárcel de sufrimiento y sintió en su interior una voz de Jesús que le decía: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. O sea, la misericordia de Dios quisiera que todos entráramos al cielo de inmediato, pero su justicia nos exige que estemos impecables para poder entrar al cielo. Y a partir de ese momento, pues Faustina nos dice que ella rezaba con mucho más amor por las almas del purgatorio. Todo el tiempo ofreciendo misas, sacrificios, todo lo que pudiera por las almas del purgatorio. Y ahora vamos a leer cuando Faustina fue llevada al infierno, que fue una experiencia muy fuerte que el ángel de la guarda la llevó. Vamos a ver lo que ella nos cuenta. Ella dice: hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, qué espantosamente grande su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, a que el destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente, y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones y las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos, de un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello, tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí no pude reponerme del espanto. Qué terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Pues ahí vemos cómo Faustina fue llevada al infierno por su ángel de la guarda. Y nos describe todos los tormentos. La pérdida de Dios, el continuo remordimiento de conciencia, ese destino no cambiará jamás, es por toda la eternidad. Es un fuego que penetra el alma pero no la aniquila, es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. Es una oscuridad permanente, un horrible sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas todos se ven mutuamente, y ven todos el mal de los demás y el suyo. Es la compañía continua de Satanás, y es una desesperación tremenda el odio a Dios. Dice que las almas del infierno, condenados, dicen imprecaciones, maldiciones y blasfemias en contra de Dios. Y todos esos son los tormentos que todos padecen juntos, pero también hay tormentos que cada alma padece individualmente, dependiendo de los sentidos con los que ha pecado. Y dice que cada alma será atormentada de modo tremendo y descriptible con lo que ha pecado. Dice que hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro.
y dice que toda la situación era espantosa. Y nos dice que podría haber muerto si su ángel de la guarda no lo hubiera sostenido, ¿cierto? Y si Dios no lo hubiera sostenido con su omnipotencia. Y nos dice esta recomendación, que el pecador sepa con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Ella escribe todo esto por orden de Dios, ¿sí? Para que nosotros tengamos este testimonio de que ella fue llevada al infierno. Para que no nos digan que el infierno no existe, porque nos dice que la mayor cantidad de almas que hay en el infierno son las que creen que el infierno no existe. ¿Por qué? Porque esa es la trampa del demonio. En el siglo XX, en el siglo XXI, hacerse que él no existe. Entonces toda la gente dice, ¿qué importa? Si Dios es tan misericordioso, ¿para qué me preocupo? Al fin que el infierno no existe el demonio tampoco, todas esas son invenciones. Eso es lo que la gente dice para excusarse y no ser buenos hijos de Dios, ¿sí? Y dicen, ¿qué importa? Dios es tan misericordioso, al momento de la muerte todos nos vamos a ir con él. Pues eso es un engaño del demonio. Hacerse el que él no existe, hacernos creer que él no existe y que el infierno no existe. Claro que existe, si no Jesucristo, ¿a qué hubiera venido aquí a la tierra? ¿Por qué vino a morir por nosotros? ¿Por qué vino a abrir las puertas del cielo para nosotros? Entonces, si Jesucristo vino y yo creo que él vino, si creemos y tenemos verdadera fe y creemos en él, pues obviamente sabemos y creemos que existe el infierno. Por eso Jesús vino a salvarnos y abrir las puertas del cielo para toda la humanidad. Entonces no nos dejemos engañar por esta trampa del demonio. Estar con los ojos abiertos. El demonio es muy astuto y nos hace engañar y nos enreda con otras cosas, con otros tipos de religiones, alejándonos de la fe católica. Cuidado. Practicando cosas de los orientales. Cuidado. Si a nosotros nos puso en la fe católica es porque quiere que seamos buenos católicos, cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, siempre, por amor a Dios, y practicando las obras de misericordia siempre, por amor a Dios, amar al prójimo. Y así irnos preparando para nuestra vida eterna, para nuestro encuentro con Dios en nuestro juicio particular. Pues que Dios los bendiga y siempre decirle, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Radio 620 presentó La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Los esperamos el próximo domingo, a partir de las 6 de la mañana, aquí, por esta estación.